Buenos días, mi nombre es María Angélica Sarmiento Rivero y hoy les voy a hablar un poco acerca de la desmotivación estudiantil en las aulas de clase. Listo, entonces la agenda para el día de hoy. Primero les hablaré un poco del contexto acerca de la obra, les expondré los temas más relevantes acerca del libro, haré la presentación de la pregunta problema y su respuesta basada en el libro, les daré las conclusiones por parte del autor, mi opinión acerca del libro y daré paso a la presentación de la pregunta debate. Entonces el libro se llama Motivar para el aprendizaje desde la actividad orientadora. Fue escrito por Félix García Legaspe, fue publicado por primera vez en el 2005 y es un libro de carácter investigativo. Va dirigido principalmente a adolescentes entre los 12 y 13 años que estén en educación secundaria. El tema central de la obra es la desmotivación en estudiantes y el libro consta de dos partes. La primera, que es una parte teórica, y la segunda, que es una parte investigativa que va dirigida especialmente al cuerpo profesoral. La desmotivación, problema del fracaso escolar. Legaspe dice que el aprendizaje escolar, para que sea efectivo, requiere la voluntariedad de la persona que aprende. Sin ella, solo puede esperarse un aprendizaje pasivo, superficial, que fácil y rápidamente desaparece. Cuando los alumnos están en los niveles educativos obligatorios, esta voluntariedad no hay que darla por supuesta. Legaspe nos propone que el hecho de que los estudiantes estén en el aula de clase no quiere decir que ellos tienen la disposición de aprender, porque la educación en sí es obligatoria. Estar en un salón de clase para el estudiante es obligatorio y no podemos esperar que el hecho de que el estudiante esté ahí sentado sea una respuesta positiva ante su interés de aprender. También Legaspe nos propone que es responsabilidad del docente motivar al estudiante ante el contenido que le estamos presentando. Causas del fracaso. Legaspe dice que para alcanzar los objetivos de aprendizaje se requieren efectivamente unas mínimas capacidades intelectuales. Es decir, muchas veces en el salón de clase hay estudiantes que tienen unas bases sólidas y otros que no tienen bases sólidas acerca de los conocimientos previos vistos en primaria que son necesarios para la información que se va a adquirir en secundaria. A esto Legaspe le llama una ruptura del proceso de aprendizaje. Factores que influyen negativamente en la motivación. Legaspe dice que múltiples factores inciden en cada caso en el nivel de motivación de cada alumno y en su nivel de aprendizaje. Algunos dependen de las características personales de cada alumno, otros dependen del contexto en que se desarrollan su vida y sus actividades de aprendizaje, el aula y el centro escolar, la familia, las relaciones personales, la sociedad. Con esto, Legaspe nos quiere decir que todo lo que rodea al estudiante afecta su proceso de aprendizaje, no solamente su contexto en el aula, sino también su contexto familiar y su contexto social juegan un papel importante. Factores motivacionales. Los factores motivacionales no actúan de manera independiente, sino en interacción unos con otros. No se ignora el resto de factores, se tienen en cuenta en la medida de lo posible. Es decir, el ser humano actúa por una razón. Todas nuestras acciones están fundamentadas, tienen un propósito, un motivo infundido, ya sea un motivo interno o un motivo externo. Legaspe nos propone que para motivar a que el accionar del estudiante sea positivo ante lo que les estamos enseñando, los profesores deben presentar su contenido de manera didáctica, ya que se presenta un cambio drástico entre la presentación del contenido en primaria y secundaria. En primaria el contenido se presenta de una manera fácil, didáctica y atractiva.
Y en secundaria, por ser un contenido más denso y abstracto, es mucho más difícil que el estudiante tome interés en él. Por eso está en las manos del docente crear estrategias innovadoras y creativas. Problema, el fracaso escolar. Para que se dé la motivación internalizada, es preciso que el alumno reciba de la familia y del centro educativo unos valores que poco a poco van siendo asumidos y unos modelos con los que puede identificarse para ir formando su propia identidad. Es decir, como veníamos hablando anteriormente, el ser humano siempre va a actuar influenciado por algo, ya sea una influencia interna o una influencia externa. A estas influencias internas le vamos a llamar motivación intrínseca y y estas influencias externas le vamos a llamar motivación extrínseca. Es decir, cuando el estudiante presenta una motivación intrínseca, el estudiante es movido por razones propias a aprender, pero cuando el estudiante presenta una motivación extrínseca, es movido por influencias exteriores. Por ejemplo, cuando un padre obliga a su hijo a estudiar, entonces el hijo se esfuerza y saca buenas notas, no porque el estudiante le guste o porque el estudiante le satisfaga, sino am, por sus padres, por agradar a esta influencia externa. Sin embargo, aquí lo que nos propone Legaspi es una motivación internalizada, es decir, una combinación entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, el estudiante toma las influencias exteriores, las internaliza y dice, ok, a mí no me gusta estudiar, pero sé que tengo que estudiar y es importante estudiar, entonces me voy a esforzar por estudiar, así no me guste. Entonces, el estudiante actúa movido más que todo por la razón. La pregunta problema es, ¿cómo la motivación afecta el proceso de aprendizaje? Para dar respuesta a esta pregunta, me voy a permitir citar a Legaspe que dice que desde esta visión, las metas que persiguen dan sentido y propósito a las acciones humanas. Podríamos decir que las metas dirigen y organizan la conducta. Desde esta perspectiva, aumentan la motivación a través de la clarificación y persecución de metas. Entonces, la solución que da el libro a esta pregunta problema de cómo combatir la desmotivación es por medio de metas y objetivos. Entonces, Legaspe dice que el que los estudiantes se propongan metas y objetivos claros va a hacer que en el proceso de lograrlas no surja una desmotivación. O si surge que esa desmotivación no influya en el no cumplimiento de sus objetivos o metas. Posición y conclusiones acerca de la obra. La conclusión que se llegó acerca de esta investigación es que hay muchos factores que afectan la desmotivación en los estudiantes y estos factores dependen del contexto de cada estudiante, es decir, la motivación en cada estudiante es única porque lo que afecta a un estudiante no es lo mismo que afecta en otro. Y, l- y la forma de solucionar la desmotivación en un estudiante no es igual a la solución que se le va a dar a otro estudiante. Como es tan variable, darle una solución a esta problemática sería muy general. Lo que nos propone Legaspe es seguir estudiando más acerca de este tema para poder llegar a una solución, una conclusión más sólida. Mi posición acerca del tema, pienso que es un tema bastante interesante que se ha venido presentando desde hace un tiempo y ha venido cogiendo fuerza en estos días. Ahora les voy a presentar la pregunta de debate, que dice, como futuros docentes, ¿cómo podríamos actuar para que los alumnos estén intrínsecamente motivados? Es decir, que la motivación les nazca a ellos mismos.
de aprender. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.